Buenas tardes a las 5. Tenemos hoy un panel de lujo. 5 arqueólogas, célebres arqueólogas españolas que llevan años trabajando en Egipto, y el motivo de este café charla es hablar de la mujer en la ciencia y conmemorar así, empezar una serie de actividades que organiza la Consejería Cultural desde febrero hasta marzo, marcado por 2 fechas. El día 11 de febrero es desde 2016 el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Entonces, la idea es, con estas charlas, intentar subrayar el papel de la mujer en ámbitos que quizás en algunos momentos no ha sido tan normal, que lo que vosotros contéis sirva de inspiración y sirva para para que las mujeres más jóvenes, tanto en Egipto como en España, o desde donde nos estén escuchando y viendo, sepan que se puede ser arqueóloga, científica, lo que quieran ser, y con eso pues intentar ir abriendo espacios. Esa es la idea. Me gustaría que, para empezar, fuerais presentándoos con una frase. Voy a empezar por la más decana, por Carmen Pérez Díez, que lleva no sé cuánto tiempo metida en este mundo aventurero de la arqueología. Hola, buenas tardes a todos. Pues, ¿qué es cuál es la pregunta exactamente, más o menos? Pues presenta, si nos puedes decir en una frase, pues cuánto tiempo has trabajado llevas trabajando en egiptología, y cuál Vale, ha sido de acuerdo. tu misión principal en Egipto. Sí, bueno, esto se remonta a mi vocación desde que era niña, porque mi madre era profesora de la Universidad Autónoma, precisamente de Historia de Egipto. Y entonces yo desde pequeña tuve la vocación, tenía los libros en casa y además luego enseguida me puse a trabajar, no a trabajar, a colaborar con el Museo Arqueológico Nacional, con el profesor Martín Almagro en el Departamento de Egipto, hasta que en 1982 salió bueno, me dio una beca para marcharme a estudiar a París, porque en esos momentos en España no había especialidad de egiptología. Estuve 2 años en París estudiando. Y luego, cuando volví, salió la plaza de conservadora del Museo Arqueológico Nacional. A partir de ahí ya pues los proyectos vinculados a la sala, al departamento, pues pasaron a depender un poco en parte de mí, y una de las cosas fue la excavación de Heracleópolis Magna, que nos lo habían dado después de la campaña de Nubia. Ya habíamos estado unos años sin ir. Entonces un día nos llamaron de la embajada al museo y dijeron: oye, que si no venís, perdéis el permiso. Y me llamó don Martín y me dijo: oye, ¿qué esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Digo: mañana me voy, ahora mismo, mañana mismo me voy a Egipto. Esto fue en el año 84. Y desde entonces hasta ahora, pues mi carrera ha estado vinculada al museo, por ser conservadora. Ahora ya soy emérita, estoy jubilada, al Museo Arqueológico Nacional y a la excavación, que llevo 38 años seguidos trabajando allí. Y bueno, con toda mi ilusión y con todas mis ganas de seguir mientras pueda. Perfecto, gracias. Y, me gustaría ahora dar paso a Esther Pons. Sí, Esther, si nos puedes contar qué te llevó a la arqueología y en qué proyecto estás ahora mismo. Bueno, la verdad que yo empecé a hacer la carrera de historia porque me gustaba la arqueología, me gustaba mucho. Y al principio comencé a excavar, pues bueno, cerca de donde yo vivía. Yo soy de Barcelona, entonces excavaba por la zona del Maresma, luego excavé en algunas zonas de España, pero bueno, finalmente, sobre todo porque vino el doctor Josep Padró a dar, que luego fue catedrático de la universidad y ahora ya está jubilado, y empezó a dar clases de Egipto. Esas eran sus primeras clases sobre Egipto y la lengua y la historia, y la verdad que me apasionó Egipto. Y bueno, un buen día me dijo, cuando acabé la carrera, que si quería hacer la tesina, luego la tesis, y además si me quería ir a Egipto a trabajar. Y al principio, bueno, estuve unos
3 años en la excavación que dirigía, bueno, que dirige Carmen Pérez Díez, porque él estuvo durante 2 años de subdirector, pero luego ya al final acabé en el año 2000, estuve trabajando en Oxirrinco y hasta hace 2 años que ya junto con la autora Maite Mascortillo pues ya cogimos la acción de esta excavación. Y la verdad que cada vez que voy a Egipto es como si fuera mi primera vez. Ya sé que han pasado muchos años y con muchas experiencias, yo creo que casi todas positivas, pero cada vez que voy, bueno, es lo que nos pasa a la mayoría, y preparando las maletas, que no falte nada, a ver qué hacemos, no sé qué, bueno, como, no sé si queda muy bien, pero como un niño con zapatos nuevos, sigo yendo. Qué bonito, ¿no? Esa ilusión. Bueno, y ahora doy paso a tu compañera de excavación, a Maite. Hola, buenas Maite, tardes, ¿qué tal? ¿qué Bueno, tal? muy bien. Si tengo que explicar mi experiencia, creo que se resume también un poco con lo que ha dicho tanto Mari Carmen como Esther. Mi abuelo materno, que era oftalmólogo, pero le gustaba mucho la historia, me llevaba, cuando yo era muy pequeña, a ver museos de Barcelona y sobre todo a ver las excavaciones de la Plaza del Rey, de la Barcelona romana. Y yo un día, siendo pequeña, le dije, yo cuando sea mayor quiero ser arqueóloga. Y bueno, en principio la familia se puso a reír, pero después poco a poco pues fueron viendo que era verdad, que quería ser arqueóloga. Y mi abuelo me regaló un libro de Madame de Roche-Noblecourt sobre Tutankamón, que hoy este año celebramos el aniversario del descubrimiento de la tumba. Y entonces le dije, bueno, arqueóloga, pero yo quiero ir a excavar a Egipto como Madame de Roche-Noblecourt. Hay una gran diferencia, pero la verdad es que empecé a estudiar historia, empecé a excavar en el año 92 en Oxirrinco, que el director era el doctor Padró, y como ha dicho Esther, bueno, llevo 30 años excavando en Oxirrinco y desde el año 19 pues soy codirectora con la doctora Pons. Y como dice Esther, cada día y cada año que vamos es como si fuera la primera vez y con toda la ilusión del mundo. Qué bien. Bueno, y aprovecho, veo que Egipto tiene mucho tirón y el hecho de que llevéis tantos años viniendo a Egipto es porque tenemos una contraparte, que son todos los egipcios que están trabajando con vosotros, desde autoridades que transmitan los permisos hasta la gente que se dedica físicamente a colaborar con vosotros en las misiones, ¿no? Aprovecho para agradecer esa colaboración que hace posible que hayáis podido desarrollar vuestra carrera. Y doy el paso a otro clásico de la arqueología femenina, Miriam. No te oímos. Ahí. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Buenas tardes. Estoy encantada de estar hoy aquí, poder compartir mi experiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, yo desde pequeña pues quería ser arqueóloga, estudié en Sevilla historia y bueno, me empecé a especializar en historia antigua, pero cuando acabé la carrera, como mi ilusión era dedicarme a Egipto, pues me fui a estudiar unos años a Alemania para especializarme en este campo de la egiptología. Y bueno, al volver a España empecé a buscar trabajo para desarrollar mi vida profesional y me vine para Egipto, que era donde encontré en ese momento trabajo. Esto en el año 98 me instalé definitivamente en Egipto, empecé trabajando en muchas misiones arqueológicas, estuve por supuesto con Mari Carmen Pérez Díez en Heracleópolis, donde hemos pasado casi todos por ahí. Luego se me abrió una puerta que era el mundo de la arqueología subacuática, algo que yo nunca me había planteado, pero a mí eso sí me gustaría decir, que hay que aprovechar todas las oportunidades y cuando se presenta una oportunidad hay que cogerla. Pues yo me metí en el mundo de la arqueología subacuática, eso me permitió desarrollarme profesionalmente durante varios años en el campo de esta arqueología y seguí años pues viviendo en Alejandría, viviendo aquí en el Cairo, trabajando con el Instituto Arqueológico Alemán, en Dashur, en los colosos de Memnón, en distintas misiones arqueológicas.
y con el tiempo lo que yo quise era montar mi propio proyecto arqueológico. Y con esto pues es lo que actualmente soy la directora del templo, de las excavaciones y restauraciones del templo de millones de años de Tutmosis III, y desde hace unos años he empezado también a dar clases en la Universidad de Sevilla. Así comparto mi tiempo, la mayor parte del año estoy aquí en Egipto, pero una parte lo paso en Sevilla pues dando clases y otra parte en Tübingen investigando. Todos esos años de experiencia pues fueron los que me han ayudado para luego montar y formar el equipo de excavación en el templo de Tutmosis III. Perfecto. Y yo veo que en estas intervenciones que habéis hecho todas, de momento, antes de pasar a la más benjamina, veo por un lado la pasión, una llamada que os llega y que hace que dediquéis vuestra vida a la arqueología, y un punto de riesgo, ¿no? De lanzarse y tomar todas las oportunidades que se os presentan, que era lo que decías antes, Miriam. Y ahora me gustaría dar la palabra a la más jovencita, a Inmaculada. ¿Cuánto tiempo llevas metida en arqueología, Inmaculada? Hola, buenas tardes. Bueno, yo empecé la carrera de historia en 2008 y yo, como ya han dicho todas, evidentemente tenía clara mi vocación, y como sabía que quería dedicarme a la arqueología, desde ese año empecé a buscar prácticas de excavación. O sea, si te gusta, tienes que intentar meterte en cuanto puedas. Y al principio es un poco difícil, ¿no? Conseguir la primera excavación siempre a lo mejor es el punto más difícil, pero nada, desde 2008 empecé a excavar siempre como voluntaria, claro. Y ya luego hice el máster de arqueología también en la Universidad de Granada, y ahí fue donde conocí a Miriam Seco, que fue la que me dio la oportunidad de ir como becaria a su excavación en el Templo de Millones de Años de Tutmosis III. Y a partir de ahí he compaginado un poco, porque yo me doctoré en arqueología clásica y he ido combinando pues mi participación en el proyecto que tengo en España con Egipto. Ok. Y una pregunta que me gustaría que la doctora Pérez Díez nos contara. ¿Encontraste, al ser tú la más veterana, en tu familia alguna resistencia a que fueras arqueóloga? Pues mira, no ninguna, entre otras cosas porque ya te digo que en mi casa había mucho ambiente de estudio de arqueología y de egiptología. Esto con respecto a mis padres, que siempre respetaron mi vocación y al revés, me ayudaron muchísimo, porque en ese momento es que no había ni especialidad de egiptología ni nada. Y me decían, ¿pero tú qué dices? ¿Que quieres ser egiptóloga? Pero si eso no puede ser. Dije, pues yo me voy a París a estudiar lo que haga falta. Y luego ya, cuando me casé, afortunadamente tuve un marido estupendo, que bueno, es que falleció ya, pero ahí tuvimos un hijo. Y bueno, pues cuando yo me fui el niño era muy pequeño, tenía 2 años la primera vez que salí de España, la primera campaña, pero le dije, mira, me decía, mamá, no te vayas. Yo decía, que voy a volver, no te preocupes, que yo voy a volver, tú cuando seas mayor, el que te irás vas a ser tú. Efectivamente, él se ha casado y se ha ido, pero fue todo muy bien porque él se quedaba con su padre, tampoco eran unas campañas tampoco demasiado largas, y aproximadamente un mes y medio, y la verdad es que llevo 38 años, excepto el año del 2011. Todos los años voy, o por lo menos más o menos tiempo, con lo cual, bueno, pues estoy encantada, pretendo seguir. Además, estoy en un sitio, en Heracleópolis, que es un sitio muy en el medio Egipto, un poco como Esther, estamos un poco alejados de los centros más importantes, o por lo menos más conocidos, como Luxor y eso. Entonces allí estamos solo nosotros, solamente excavamos con los egipcios. Y durante todos estos años yo lo bueno que he tenido es que me ha permitido
conocer a lo que es al pueblo egipcio, a los egipcios de verdad, a la gente, al mundo rural, contactar con ellos. Ha sido una experiencia única, aparte de la arqueología, al poder ir a comer a su casa, invitarme a té constantemente, tener una relación con ellos, enseñarles, aprender. Bueno, yo amo Egipto, pero también a sus gentes y sobre todo a los egipcios que viven en sitios muy alejados y que no ven turistas, nada más que a nosotros cuando vamos. Entonces, pues eso en mi vida también ha contado mucho. Estuve leyendo algunas estadísticas sobre ciencia y mujer y me llamó la atención porque veía que el año pasado el porcentaje de mujeres investigadoras en España es de 40%. Nos vamos acercando al 50%, pero solo el 24% llega a ocupar cátedras. Y en lo que leía, pues evocaban una serie de posibles elementos que frenan que las mujeres avancen más en su carrera o consigan puestos de mayor relevancia. ¿Pensáis que compatibilizar, tú que hablabas, Carmen, ¿no? de compatibilizar la vida personal, familiar y de trabajo, en tu experiencia, eso ha sido posible? Yo no sé, para el resto, por ejemplo, no sé, Maite o Esther, ¿cómo han vivido ese hacer compatibles vida privada y vida profesional? Bueno, yo soy Maite y en principio yo no he tenido ningún problema en compaginar la vida privada con la profesional. Hay que tener una familia que entiendan que este es tu trabajo y que tu pareja pues entienda también que te has de ir unas ciertas temporadas fuera de casa. Pero yo creo que hay como una doble versión, ¿no? Por un lado, sí que te vas un mes o 2 meses fuera y esto es fácil, ¿no? Porque pues ya sabes que cada año durante 2 meses estarás en Egipto, pero también creo que es difícil o que tenemos que compaginar es cuando vuelves. Porque cuando vuelves es cuando empieza el trabajo pues, de preparar todas las memorias, las publicaciones, congresos, conferencias. Entonces, aparte es que no tienes horas y trabajas sábados y domingos y tienes que tener una relación muy estrecha que entiendan que el trabajo de un arqueólogo no acaba solo cuando estás en campaña o cuando estás en la excavación, sino que también dura todo el año. Pero bueno, yo no he tenido ningún problema, tengo la suerte de tener una familia y una pareja que lo han entendido perfectamente y que además están implicados también en el trabajo. O sea que por mi parte no he tenido ningún problema. De acuerdo. Una pregunta por ejemplo, para Esther. En tu caso, más allá de lo que es el equilibrio entre lo personal y lo profesional, ¿cuáles piensas que pueden ser los obstáculos a que una mujer desarrolle su carrera como arqueóloga? ¿Hay obstáculos propios a la mujer o te parece que se dan las mismas dificultades para un hombre? Pues mira, yo en mi caso no he tenido ningún problema, me pasa igual que a Mari Carmen y a Maite. Yo tampoco he tenido ningún problema ni con mi marido nunca, él es restaurador de obras de arte y cuando ha tenido que ir a trabajar se ha ido, igual que yo. Y tenemos 2 hijos, ahora ya están independizados, pero aunque los tenemos todos los días en casa, pero bueno. Pero no hemos tenido ningún problema, yo me fui también con los niños muy pequeños. Y bueno, lo hemos sabido, es nuestro trabajo. De hecho, como trabajo en el museo, también a veces hemos tenido que ir a correos a dejar piezas o a los congresos para mostrar el resultado, congresos o conferencias para mostrar los resultados de las excavaciones. Y nos hemos tenido que ir y así es, no ha habido ningún problema. Pero sí es verdad y conozco casos de mujeres que tanto para esta profesión como para otras tienen problemas y sobre todo es en el momento en el que yo lo veo, porque he hablado a veces con ellas, el momento en que han empezado a tener hijos. La relación esa de te vas y dejas a los niños muchas veces y por desgracia no es la misma que el hombre se va a trabajar o se va a dar una conferencia o se va a excavar y los niños se quedan en casa con la mujer que al revés, ¿eh?
Y bueno, tienes que tener la suerte de que lo importante es el respeto, respetar a la persona como tal y luego respetar la profesión que está haciendo, que la ha elegido libremente y por lo tanto ahí es muy, muy importante el respeto por ambas partes, por la familia bueno, y por los amigos también, que tampoco influyan en ese ambiente. Pero uno de ellos es sobre todo eso, cuando las mujeres empezamos a tener hijos, que en muchos ambientes, en muchas familias, ya no queda tan bien que la mujer sea la que se vaya durante un tiempo. Y eso es un problema bien grande, ¿eh? Que todavía pasa, porque yo lo veo en el día a día, en la arqueología y en otra serie de profesiones, porque lo he vivido, hasta lo he vivido en el museo, o sea que lo he visto en compañeras. Y eso ahora ya no debería pasar nunca, vamos. Si yo te entiendo como diplomática, que vamos con la casa a cuestas, también algún comentario he tenido de que en qué negocio loco me había metido, pero sí, sí se puede, ¿no? Organizándose bien y buscando, yo creo que hay que buscar aliados de todo tipo Sí, para poder hacer lo que a uno le realiza como persona, ¿no? Que no solamente claro. está en el ámbito familiar, sino también en el ámbito profesional. Claro, lo importante es que te Y vean como persona, no solamente como mujer, que vean que tú tienes los mismos derechos y los mismos deberes que tiene el hombre para poder ejercerla y estudiar una carrera, ¿eh? Sí, sí. leí que quizás alguna de vosotras ha oído hablar de esto, que en el CSIC se había creado hace 20 años una comisión de mujeres y ciencia. Miriam, ¿tú sabías de esta comisión de mujeres y ciencia? Micro. El micro. Sí. Sí, no había oído hablar de esta comisión, pero sí que las mujeres están teniendo un papel muy importante en la ciencia y cada vez más, y que bueno, que se está rompiendo eso, lo que había antiguamente, que era muy complicado acceder al mundo académico para las mujeres, que era muy complicado, pero eso se está ya solucionando y realmente ahora hay muchísimas mujeres dedicadas a la ciencia, en nuestro caso dedicada a la arqueología. Nosotros, por ejemplo, los estudiantes que vienen, yo traigo estudiantes de la Universidad de Granada, de Bellas Artes, y estudiantes de arqueología de la Universidad de Sevilla, y casi todos los años, precisamente la mayoría son mujeres, tanto los de Bellas Artes como de arqueología, siempre son mayoría mujeres, o sea que ahora mismo en las universidades pues están repletas de mujeres que será el futuro de estas de futuras científicas y expertas en distintas ramas y distintas especialidades. Yo creo que el acceso de la mujer al mundo académico y al mundo de la investigación pues se ha ampliado enormemente en los últimos años y bueno, y cada vez más, ¿no? Estamos ahí, todavía es verdad que hay algunos puestos que hay, mayoritariamente son hombres los que ocupan los altos cargos, pero esa tendencia está cambiando a pasos agigantados, sobre todo en los últimos años. Sí, es bien curioso que además en Egipto, que hay creo que 11 misiones, pues casi la mitad diría que está al frente de una mujer. Eso es bastante curioso. Y hablando de estar al frente de, me voy con con la recién llegada, con Inmaculada, y yo te quería preguntar ¿cómo te sientes cuando llegas la primera vez a Egipto y te pones al frente de un grupo de personas de otra cultura, otro idioma, y tú tienes que dar órdenes y dirigirles? ¿Cómo se acepta esa autoridad? Bueno, yo creo que al principio hay dos hándicaps. Bueno, el ser mujer, sí, y el ser joven. Entonces, claro,
como cualquier persona, que también me ha pasado cuando estaba en España. Pues si hay gente más mayor y encima hombres y normalmente de un entorno más rural o lo que sea, pues como esta chiquilla va a decirme a mí lo que tengo que hacer. O no sabe nada o no sé, cualquier comentario. Pero sí que es verdad que, bueno, primero que como yo trabajo con Miriam, trabajo en la misión de Miriam, yo tengo todo ese terreno más que allanado, ya que la directora del proyecto es una mujer. O sea, todo ese concepto de que les mande una mujer ya lo tienen tan asimilado que no hacía falta que nadie dijese nada. Con otra cultura, bueno, pues simplemente preguntar mucho, ser muy curiosa. Yo creo que lo han dicho todas y yo también lo confirmo, que no creo que ninguna de las que estemos aquí nos guste excavar en Egipto y no nos guste Egipto en sí. O sea, a mí también me gusta el Egipto actual, la cultura actual y las personas actuales. Por lo tanto, yo no voy pensando, esta gente tiene que, o sea, se tienen que adaptar ellos a mí, sino al revés, ¿no? Yo estoy en un país diferente, con una cultura diferente y entonces vamos a llegar a una simbiosis de, pues nos vamos a entender y lo siento, ahora soy vuestra jefa con un poco de ayuda de Miriam, con un poco de ayuda de los compañeros más veteranos, bueno, pues poco a poco, cada año sí es verdad que vamos intentando entendernos mejor. Fenomenal. Un pequeño inciso, estáis viendo los que estéis participando en la charla, como siguiéndola, que están apareciendo fotos de las misiones, de las participantes, con lo cual aprovecho para dar las gracias al equipo de la Consejería Cultural que está por aquí, como si fueran hadas o magos, el consejero cultural Cándido Creis, el doctor Karim y su becaria y la becaria de la Consejería Adriana. Muchas gracias. Y vuelvo a la ciencia. Estaba leyendo las palabras de una arqueóloga que decía que la arqueología era preservar, pero que también era innovar. Y entonces pensé, bueno, innovar. ¿Y qué preparación científica novedosa pensáis que las arqueólogas que se estén formando ahora necesitarían tener en cuenta? ¿En qué pensáis que una arqueóloga que empiece ahora tiene que poner la mirada? Cuando estuvimos preparando esta charla me hablasteis de la importancia pues, de eso, de tener un equipo multidisciplinar, de gente que yo recuerdo haber ido me parece que fue a la misión de Tutmosis con Miriam Seco, ver a gente que estaba haciendo radiografías a lo que habían encontrado en las tumbas, y no sé qué se os ocurre. Carmen, tú que tienes ya toda la visión completa. Bueno, mira, lo primero lo que tienes que hacer al principio es prepararte como arqueóloga, trabajar en algunas excavaciones, aprender a coger el paletín y a aprender a distinguir un estrato de otro, que eso también es muy importante, y tener una técnica de la arqueología, conocer el método Harris, las unidades estratigráficas, porque eso luego es recogida de documentación. Luego, como tú muy bien dices, hace falta un equipo, porque claro, nosotros todas no podemos saber todo, ¿no? Entonces, según las necesidades de la excavación y sobre todo teniendo en cuenta las innovaciones actuales, pues se deben hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora casi todas las excavaciones se hace fotogrametría, fotografía aérea, fotografía con rayos infrarrojos, en fin, muchísimas novedades técnicas que son fundamentales para poder al final reconstruir y estudiar, porque ya también os lo dije el otro día, aparte de todo, aparte de la arqueología, además de buscar piezas, lo que busca son respuestas. Fundamentalmente a lo que tú te estás preguntando, esto por qué lo estoy haciendo, es maravilloso encontrar piezas, pero sobre todo encontrar una respuesta a lo que tú desde el principio te habías planteado. O sea, yo qué quiero saber de esto, qué quiero saber de esta ciudad, cómo fue, cómo vivieron, y para eso necesitas pues todo tipo de especialistas, desde un antropólogo hasta una persona, ingenieros, arquitectos, fotógrafos, un poco de todo, ¿no? Es decir, los equipos hoy día de arqueología son muy variados y cada año también un poco dependiendo de lo que necesite cada excavación. Los escáneres láseres, estamos empleándolos ahora.
Y bueno, muchísimas más técnicas, aparte, bueno, lo de los análisis es un poco más complicado en Egipto, pero por el problema de que no se pueden sacar muestras de allí, hay que hacer lo que se puede hacer allí. Pero vamos, en realidad cualquier tecnología se puede aplicar, se podría aplicar allí y tienes que estar al día, claro, hacer un GIS y etcétera. No sé, mis compañeras supongo que todas más o menos estaremos metidas en este mundo nuevo de nuevas tecnologías y de nueva ciencia, que desde luego tan importante es para la arqueología como cualquier otra ciencia, pero vamos, para la arqueología es que nos hemos metido de lleno. Es curioso porque hablando de nuevas tecnologías, leía también que en lo que se llama la cuarta revolución industrial, la presencia de mujeres en los sectores más innovadores como inteligencia artificial es muy baja, solamente llega al 20%, ¿no? Entonces, bueno, razón de más para poner atención a todas esas novedades y pensar cómo la innovación también puede permitir el desarrollo de la profesión de una arqueóloga y que se pueda llegar incluso más allá en las investigaciones que hacéis. Y vamos a pasar un poco a la emoción. A mí me gustaría que me contarais un par de vosotros cuál ha sido pues uno de los momentos que recordáis como más emocionante o que ha marcado más vuestra carrera, que os ha hecho decir, merece la pena y si volvieran a hacer, volvería a hacer esto. Esther, que te perdí, por aquí estás. No te oigo. Ahora, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Sí, ahí sí. Bueno, yo personalmente, bueno, desde el punto de vista profesional, claro. Yo creo que hay, en Oxirrinco, para mí han habido dos descubrimientos muy, muy grandes o muy importantes. Por un lado, hace ya años, cuando se encontró pues la tumba Saíta número 14, es una tumba enorme con una gran cantidad de sarcófagos, por supuesto con el individuo momificado en su interior, de ajuar funerario, etcétera. Para mí fue muy importante poder hallarlo y poder trabajar en esa zona, dedicarme a esa zona. Y bueno, por supuesto, este último descubrimiento, de la que ahora supongo que hablará Maite también, que es una tumba que hemos encontrado cerrada, sellada, y que es muy importante, no solamente por lo que se ha encontrado en el interior, el ajuar funerario, sino por la disposición de ese ajuar funerario, que es difícil de encontrártelo tal cual lo dejaron los egipcios, porque normalmente las tumbas las saquean, aunque dejan a veces mucho material, pues la saquean, ¿no? Y yo creo que el día a día también te hace que digas, bueno, qué importante es. Es verdad que una misión puede ser, o una campaña más o menos fructífera desde el punto de vista pues, de hallazgos, pero yo creo que todos los hallazgos, de una manera u otra, hacen un puzzle para que al final puedas llegar a estudiar, a saber y a llenar esas lagunas que muchas veces hay en la historia del Antiguo Egipto y de otras culturas, y que desde luego siga habiendo. Yo creo que el gusanillo de la arqueología está en eso, en esas lagunas que no sabemos, que hay que buscar, en esas dudas que muchas veces pues, bueno, quedarán en el tintero hasta otras generaciones, hasta que vengan otras generaciones. Pero yo creo que ahí está la importancia de la arqueología, por lo menos desde mi punto de vista, ¿eh? Y Maite, tú que compartes proyecto con Esther, no sé si tu momento más emocionante ha sido en la misión actual o en otra misión o haciendo otra cosa. Hombre, la misión actual ha sido muy emocionante porque encontrar una tumba sellada con todo lo que puedes aprender en el momento en que entras por primera vez en una tumba, pues ha sido emocionante e interesante, y que nos va a aportar unos conocimientos yo creo que importantes. Pero otro momento muy emocionante para mí fue el descubrimiento del Osireyón. El Osireyón es un templo dedicado a los misterios del dios Osiris, y aparte de, mira, habéis sacado la foto hace un momento que se ve la estatua de Osiris, pero es que además de que tuve pues el honor de poderlo excavar o llevar un poco la dirección de la excavación del Osireyón, es que después fue el tema de mi tesis doctoral, o sea que le tengo como un cariño especial. Y después el
es volver un poco a repetir lo que hemos dicho todas. Para mí un momento emocionantísimo fue el día que empecé a excavar a Egipto. Esto no lo olvidaré nunca. El día que llegué por primera vez a Oxirrinco, creo que cumplí los objetivos que me había puesto en el momento de estudiar arqueología y egiptología. Y cada día y cada momento de la excavación siempre nos acordamos de los grandes descubrimientos, pero el día a día, el poder encontrar pues, novedades en cómo se encuentra pues, una momia o cómo excavas una habitación de una casa. O sea, el día a día, que puede parecer que no es importante, pues son estos pequeños detalles que te hacen que puedas llegar a comprender pues, cómo vivían, cómo era la ciudad de Oxirrinco y conocer cada vez más pues, la gente que vivía en este lugar tan singular. Y Miriam, para ti, momento emocionante o anécdota que te gustaría compartir. Sí, bueno, porque como para mí hay dos momentos clave. Uno fue impactante, que fue el primer día que me sumergí en Alejandría, en la excavación del Faro de Alejandría. Yo venía del Mar Rojo, donde, bueno, pues arqueológicamente para mí no era tan interesante el yacimiento en el que estábamos, y cuando llegamos ahí a Alejandría, esa primera inmersión y ver 2 hectáreas llenas de bloques, de fragmentos que pertenecieron en su momento al Faro de Alejandría, esparcido por todo el fondo marino. Había columnas, estatuas, todo tipo de piezas de grandes dimensiones, y a mí ese primer momento, por ejemplo, esa primera inmersión no se me puede olvidar. Después, ya con el tiempo, en el templo de Tutmosis III, hay muchos descubrimientos y algunos de ellos no eres consciente de la importancia que van a tener, porque, bueno, de momento tú descubres algo, pero luego cuando lo investigas es cuando te llega la información. ¿Aló? Miriam. Sí. Creo que no sé si hemos perdido a Miriam. No está. O registrando. Entonces, por eso es muy interesante, pero claro, no se me puede olvidar el día que entramos en la tumba número 14, la que, bueno, como la mayoría de las tumbas egipcias están ya robadas en la antigüedad, esta también estaba saqueada. Ya no teníamos mucha expectativa de encontrar cosas, pero sin embargo vimos a una dama que estaba perfectamente colocada, y cuando empezamos a excavar, sin expectativa de encontrar de hacer un gran descubrimiento, encontramos que esta dama tenía todavía su ajuar y sus joyas puestas pues en las muñecas, su colgante de oro, sus pulseras de oro, sus tobilleras de plata, de una belleza increíble, que hoy en día se puede ver, están expuestas en el Museo de Luxor. Y bueno, claro, evidentemente cuando descubres algo así, tienes un subidón en el momento, eso por supuesto. Entonces, bueno, pues esos dos momentos no se me pueden olvidar. Pero como lo que veo es que como todos los trabajos de investigación es tesón, es paciencia, es saber esperar a que llegue el momento, y eso, bueno, pues hay que tener unas ciertas cualidades, ¿no? Y llega cuando menos te lo esperas. Claro, entiendo que no todo el mundo está hecho para este tipo de trabajo. Para ti, ¿cuáles son los rasgos o la personalidad que tiene que tener un buen arqueólogo? No, lo primero, tienes que tener una gran vocación, eso es lo primero, y luego pues ser muy paciente, tienes que estar siempre dispuesto a hacer un gran esfuerzo, tienes que ser observador,
un buen investigador, en fin, es una especie de detective que va cogiendo informaciones y bueno, luego te van cuadrando historias, empiezas a leer de unos aspectos, otros, y te van cuadrando hipótesis que tú vas desarrollando. Luego en arqueología también, como trabajamos con capas estratigráficas, luego tú vas a interpretar, hay que interpretar esas capas. Primero hay que saber ver una capa estratigráfica, luego hay que saber interpretar esa capa estratigráfica. Y luego esa capa estratigráfica que tú has interpretado te puede ayudar con otra serie de informaciones, como por ejemplo, haces un estudio de la cerámica y te cuadra perfectamente con lo que tú estás investigando, o te aparecen algunos objetos que los puedes datar. Es decir, que luego hay muchas informaciones que se entrecruzan y es lo que el arqueólogo tiene que estar atento a todas esas informaciones que a veces vienen de especialidades distintas para sacar la mayor información posible. Muy bien, muy bien. Veo visto alguna manita que se levantaba, que creo que van llegando preguntas del público. Yo te voy a hacer una pregunta más, Inmaculada, a ti, y luego no sé si el equipo me va a pasar a preguntas del público. Una curiosidad que yo tengo, Macu, ¿cómo se gestiona la convivencia cuando estáis en terreno de equipos de distintas nacionalidades, con distintas disciplinas, experiencias, que vais a convivir durante muchas semanas en un sitio, trabajar juntos, hace calor, hay polvo, estáis cansados, tenéis que sacar el máximo de trabajo en esas semanas que estáis en Egipto? ¿Cómo se lleva eso? Sí, precisamente cuando le has preguntado a Miriam cualidades, yo creo que una de las principales de la persona que se dedica a la arqueología es saber que se trabaja en grupo, o sea, ser una persona con la que puede trabajar en equipo, porque al final tanto el trabajo como la convivencia es lo que genera a lo mejor un buen ambiente o un mal ambiente también, por supuesto, en la excavación. Entonces, yo creo que es fundamental, por supuesto, toda la formación académica y toda la formación que podamos obtener, pero también aprender a convivir, a ser personas que venimos de diferentes sitios, o sea, aunque sean los propios españoles, tenemos que aprender a convivir entre nosotros, somos cada uno de nuestra padre y de nuestra madre, pero también a ser respetuosos con otras costumbres, no solo con los egipcios, nosotros convivimos con suizos, con alemanes, con franceses, cada uno habla un idioma, tenemos que intentar, bueno, pues vamos a intentar hablar inglés más o menos para que todos nos entendamos, vamos a intentar integrar al que no nos entiende tanto. Entonces es una mezcla de esto es lo que te gusta, es lo con lo que sueñas desde que eres pequeña. Entonces yo creo que todos estamos a gusto mientras estás trabajando allí. Y cuando se venga un mal día, que todo el mundo tiene mal día, todo el mundo nos cansamos, todo el mundo hemos estado a 40 grados y no nos apetece trabajar, bueno, pues hacer de tripas corazón, respirar, avisar a tus compañeros de hoy estoy un poco de mal humor, vamos a calmarnos, pero sin duda yo creo que nadie trabaja en arqueología que no sepa esto, o sea, todo el mundo va sabiendo que forma parte de un equipo, sabiendo que va a haber mucha gente muy diferente y que está en tu mano hacerlo agradable o hacerlo desagradable. Entonces todos, por norma general, estamos en un ambiente agradable en el que nos gusta lo mismo, entonces las conversaciones pueden llegar a ser bastante aburridas porque todo el rato hablamos de lo mismo, pero con los que yo he conseguido pasármelo francamente bien. O sea, yo no solo disfruto en el campo, también disfruto luego en casa y en nuestro tiempo libre. Muy bien, gracias. Ariadna, creo que tú has ido recopilando las preguntas que llegan de público. Sí. No te oímos bien. ¿Puedes repetir? Sí, por supuesto. ¿Ahora me oye mejor? Ahí te oímos, sí. Tenemos una pregunta de Teresa para Miriam. ¿Cuándo calcula que el templo de Tutmosis III estará museado?
Esa es una buena pregunta. Pues la intención es terminarlo en 5 o 6 años. Pero claro, todo eso siempre depende de la financiación, si conseguimos patrocinadores potentes para poder dar este último empujón al templo de millones de años de Thutmose III. Pero en 5 o 6 años. Tenemos otra pregunta de Rosa Gascopa, que nos ha preguntado desde Granada sobre el papel de la antropología física y forense en las misiones arqueológicas actuales. Pregunta sobre el tipo de estudios biológicos que se están realizando y también si existen becas para trabajar con alguna de vosotras en este campo de... ¿Quién se lanza? Bueno, si queréis, digo yo algo. Bueno, en nuestro caso, que además es una necrópolis, excavamos una gran parte, es una necrópolis, es fundamental el estudio que realizan los antropólogos, porque bueno, nos dan una información respecto a las comunidades que vivieron allí a lo largo, en el caso de Xirrinco, a lo largo bueno, desde el 600 antes de Cristo hasta el 600 después, importantísima. No solamente es saber el sexo ni la edad, sino si ha habido alguna enfermedad que ha podido influir en la comunidad. Bueno, una cantidad de datos que son fundamentales para entender el mundo del Antiguo Egipto, desde la época saíta hasta la época cristiano-bizantina, pasando por el mundo tolemaico-romano, ¿no? Entonces, en nuestro caso tenemos ahora un grupo de 3 personas que nunca puede faltar un antropólogo, bueno, son mujeres también, por cierto, los 3, pero que nunca debería faltar un antropólogo. Nosotros no tenemos, en el caso de Xirrinco, becas, pero sí a veces lo que tenemos es agente suplente para que nunca nos quedemos sin alguien, o por lo menos haya 2 siempre, porque en un momento determinado tú te puedes apuntar a la excavación, ya está todo, y tienes un problema personal gravísimo y ya no puedes ir, ¿no? Que nos puede pasar a todos, ¿eh? Entonces hay que tener suplentes para todo. Y bueno, es fundamental el trabajo de los antropólogos y buenos especialistas, porque se van a encontrar con muy diferentes tipos de personas que allí habitaron, desde la persona que está momificada hasta la que no está, en época cristiana no están momificados, pues bueno, el tipo de enterramiento, si la momificación es mejor, es peor, el porqué que hay dentro del individuo y sobre todo por qué razón pudo morir, a qué edad, etcétera, ¿no? Y eso hace que puedas hacer estadísticas y ver si en algún momento determinado, pues no sé, ha habido alguna especie de, yo no iba a decir peste, evidentemente no, pero algo que ha influido en que gran parte de la población, por ejemplo, sobre todo infantil, pues pueda haber muerto antes de lo que le correspondía, ¿no? Entonces, bueno, así que, bueno, creo que es importante que el papel de los antropólogos. Y en el caso de becas, ya digo, nosotros no tenemos de momento, pero eso no significa que apuntemos a más gente en cada uno de los equipos de las diferentes profesiones, pues bueno, sobre todo para eso, porque si es que además cuando pides el permiso al Servicio de Antigüedades has de poner la lista de la gente que va a ir, o que en principio va a ir, pero luego ya no puede apuntarse nadie más si en esa lista no está. Por eso es tan importante que la lista esté completísima, porque si luego te falla alguien, no puedes sustituirlo por otra persona. ¿Podría añadir una cosa? Sí, claro. Es que me gustaría comunicarle a todos, pero en especial a la persona que ha hecho esta pregunta, que creo que está interesada en la antropología, que del 27 al 30 de abril se celebrará en Girona el 16 Congreso Nacional Internacional de Paleoantropología y que este año hay, bueno, ya otros años también, ¿no? Pero desde hace algunos años hay una sesión que solamente se tratará temas de Egipto, que a lo mejor pues, podría interesarle. Muchas gracias. Adriana, no sé si hay más preguntas. Sí, por supuesto. Tenemos a María que nos pregunta desde Coimbra sobre másters y cursos que recomendaríais para formarse en arqueología. ¿Quién coge esa pregunta? A ver, vamos, bueno, yo no, desde el museo no tenemos, no damos clases ni
Simplemente a lo mejor hacemos convenios con la universidad, más bien para que la gente haga allí prácticas, porque es muy importante también que los jóvenes puedan bueno, aprender a trabajar con el material antes de ir. Y bueno, lo que pasa es que es muy, yo sí que lo sé, desde el principio, desde que yo empecé, que no había absolutamente nada. Ahora de repente ha surgido una generación y un momento donde hay muchísimos cursos de egiptología que se pueden seguir por internet o asistiendo. Claro, si esta persona llama desde Coimbra, lo tendría que hacer desde internet. Ahí están la Asociación Española de Egiptología, la Asociación Valenciana de Egiptología, la Andaluza, bueno, muchísimos sitios, y desde allí se imparten todos los años cursos. En las universidades también han empezado ya a darse clases, la Complutense, el doctor Pérez Acino. En Jaén está Alejandro Jiménez Serrano, en Barcelona ha estado Padró. Es decir, que las universidades ya empiezan a tener, o ya tienen desde hace algún tiempo, especialidad de egiptología, no a lo mejor solamente eso, sino que va en colaboración con Oriente y tal. Pero realmente yo creo que se puede enterar metiéndose en internet, en alguna de estas asociaciones, en las universidades, que le van a dar toda la información, y que hoy día se puede hacer prácticamente de todo, porque desde inscripciones, desde lengua egipcia, en jeroglífico, en hierático, en demótico, en arqueología, para prepararse. O sea, yo lo he visto que en estos 30 años que he trabajado, de que no hubiera nada, ahora mismo es que te llegan cantidad de información sobre lo que se puede hacer. La Universidad de Barcelona, bueno, ahora mismo ya se puede ser egiptólogo trabajando en España, aunque claro, está muy bien salir fuera para poder aprender un poco más con los colegas extranjeros y eso, pero realmente yo le aconsejo que mire un poco por internet, que se dirija a todas estas, que ponga cursos de egiptología, y que ya verá cómo encuentra, porque hay muchísimas cosas ahora para ver y para aprender. Gracias, Carmen. ¿Más Nada preguntas? desde el Cairo. Sí. Tenemos una pregunta desde el Cairo que nos pregunta sobre las dificultades. No oigo. ¿Sí? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, nos preguntan, Nada desde el Cairo, nos Ajá. pregunta por las dificultades que habéis enfrentado al vivir en Egipto. Bueno, No Miriam sé. vive allí, o sea que... Bueno, yo vivo aquí desde hace 22 años y bueno, dificultades. Lógicamente te tiene que gustar. En mi caso, pues me gusta mi trabajo, entonces pues, y aparte, pues me gusta el país. Al principio cuando llegas, pues te tienes que adaptar, tienes el problema del idioma, es una cultura totalmente distinta, pero bueno, con el tiempo la vas conociendo. Mientras más la conoces, más te engancha. Una vez que conoces el idioma, pues también te engancha aún más. Y bueno, es un conjunto que el resultado es muy positivo, porque a mí me ha permitido, yo realmente en el Cairo me siento en mi casa. No por eso dejo de sentirme en casa en España. Yo cuando estoy en Sevilla, pues también me siento en mi casa, aquí me siento en mi casa. Es decir, que la adaptación, pues para mí no ha sido muy complicada. Sí que al principio pues me chocaba el ruido, quizás. Ahora, sin embargo, yo no puedo vivir en una ciudad silenciosa. En fin, que luego, después de tantos años, te va cambiando tu personalidad, van cambiando tus gustos y bueno, eso sí, al principio pues el ruido, el bullicio, el tráfico, ese tipo de cosas que chocan al principio, pero bueno, que para mí adaptarme al Cairo pues no ha sido muy complicado, y el cambio radical fue en el momento de hablar el idioma. En eso estoy, Miriam, no es fácil. Adriana, ¿qué otra Chus nos pregunta tienes? pregunta sobre los factores que influyen en el hecho de que no se hayan conservado prácticamente palacios en pie y sin embargo sí templos. Y también si hay alguno que se pueda visitar, supongo que vuestras recomendaciones de visita.
A ver, ¿quién? Bueno, yo reempiezo por lo de los palacios y lo de los templos. Vamos a ver, los antiguos egipcios, para ellos lo más importante era pensar en la vida futura y en el más allá. Entonces, para los monumentos funerarios se utilizó siempre la piedra. A partir de Yeser, con la tercera dinastía, todos los monumentos relacionados con el más allá y con la vida eterna procuraron hacerse de piedra, sobre todo si la persona que lo hacía tenía posibilidades económicas. Los templos y las casas y las ciudades generalmente se construían con adobe, con ladrillos de adobe. Y claro, el adobe ha resistido peor el paso del tiempo, aunque lo resiste muy bien, pero es más difícil encontrar restos de adobe. Sobre todo, además, tampoco se le han dado demasiada importancia, porque tú tenías un templo maravilloso y bueno, desde hace un tiempo y así, por supuesto, las construcciones del adobe y el estudio del adobe es importantísimo. Pero hasta ahora se buscaba solamente edificios en piedra. Y luego también es porque muchas ciudades están debajo de las actuales, es decir, de los pueblos actuales. Tampoco vas a tirar un pueblo o una ciudad para llegar a la de abajo. Entonces siempre es muchísimo más fácil ver los edificios de piedra y todos estos que han llegado a nosotros en mucho mejor estado de conservación que los edificios de adobe, que ahora ya el adobe es fundamental, estudiarlo y ver cómo se imbrica en la historia y en la arqueología de Egipto, de las construcciones, pero fundamentalmente la piedra es un elemento dedicado a tumbas y a templos. Y luego, si queréis recomendar alguna cosa, vosotras ya os dejo también a ver qué recomendaríais que se fuera a ver. Maite, ¿qué recomiendas? Bueno, yo iría a ver Malcata. Dilo otra vez que me lo apunto. Iría a ver el Palacio de Malcata en Luxor. Si quiere ver palacios, si quiere ir a ver yacimientos, tumbas, templos, pues templos hay muchísimos por Egipto, el conjunto de Karnak y Luxor, templos, tumbas todas las del Valle de los Reyes y el Valle de los Nobles, y a mí me gusta especialmente el conjunto de Saqqara, por toda la importancia que ha tenido desde el principio de la historia de Egipto, y que puede encontrar pues, desde las primeras dinastías al gran conjunto de Zoser y después todas las tumbas de otras pirámides y tumbas del Imperio Nuevo, el Serapeum, etcétera. Quiero decir, para mí Saqqara es único. Pero bueno, supongo que mis compañeras y colegas tendrán también otras preferencias. Inmaculada, ¿cuáles son tus preferencias? Bueno, a mí es que soy una especial enamorada de la vida cotidiana, que supongo también que es algo que ha querido preguntar, ¿no? Porque es lo que se conoce menos. Y entonces yo invitaría a que viese Deir el Medina, ¿no? O sea, es el poblado de los trabajadores y creo que a lo mejor pasa un poco más desapercibido porque es evidente. O sea, todos cuando llegamos a Egipto queremos ver templos en piedra o queremos ver algo así, vamos a llamarlo más espectacular, y acercarte un poco a casas de trabajadores, pues a lo mejor es lo que te conecta más con la gente de a pie de la antigüedad, y a mí es que es mi punto débil. O sea, es lo que más me gusta, también es a lo que más me dedico en el Templo de Millones de Años de Tutmosis III, entonces algo que a mí me parece igual de espectacular que los templos, es darte cuenta que pese a la distancia en años que hay con esas personas, que luego en actividades tan cotidianas a lo mejor no la hay tan grande. Muy bien. ¿Adriana? José nos pregunta sobre el por qué Egipto, sin entrar en el aspecto romántico del tema, ¿qué tiene la arqueología egipcia para atraer de la forma que lo hace? Pues no sé, yo diría que tiene todo. Como historia. Desde el inicio, que yo creo que ha traído desde el inicio el hecho de que primero que se empezaran a descubrir tumbas. Es verdad que se apartaron otros aspectos, pero se empezaron a descubrir tumbas y eso hizo que la gente pues
bueno, pues sintiera como una atracción por Egipto, no solamente para ser arqueólogo, sino como aventurero, como visitante de Egipto, como marchante, etcétera, ¿no? Y luego porque Egipto tiene un patrimonio rico, ¿no? Riquísimo, de todas las etapas, desde el predinástico hasta, bueno, hasta ahora, vamos. Y yo creo que sobre todo la época faraónica y la época grecorromana es importantísima. Entonces, quizás todo eso ha hecho que la gente se sienta atraído y que cualquier aspecto que se haga, se hace una exposición, se presenta un libro, hay unas charlas, etcétera, bueno, la afluencia es masiva, siempre. Se trate, por lo menos aquí en España, se trate de lo que se trate. Egipto es el título con algo y la gente va, y hay hasta colas, lo he visto en el arqueológico, lo hemos visto en exposiciones, en ciclos de conferencias, etcétera. La gente se siente atraído por esa historia que muchas veces, es verdad, tiene todavía, como antes he dicho, tiene todavía lagunas, cada vez se sabe muchísimo más, por supuesto, y hace que la gente se sienta atraído porque tiene una diversidad de patrimonio muy amplia. Y hay mucha gente trabajando en toda esa diversidad, no solamente se han dedicado al estudio a lo mejor de tumbas, sino a otro tipo de estudios y por lo tanto hace que la gente se sienta atraída. Bueno, ese es mi punto de vista. Miriam, ¿por qué piensas que Egipto atrae tanto? Yo creo que hay dos puntos importantes y es que la historia egipcia, estamos hablando de más de 3.000 años de historia, es decir, es muy dilatado, es muy extensa. Por un lado esa cantidad de años de historia y que no hay ninguna otra cultura con tanto y por otro lado que todavía queda mucho por descubrir. Y eso lo vemos porque cada vez que hay una misión nueva o cada vez que una misión continúa su trabajo, siguen apareciendo cosas, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que le da esa perspectiva atractiva, ¿no? De saber que va a haber más cosas por descubrir, que todavía queda mucho por descubrir y que tienen muchísimos años por investigar. Entonces, claro, esos dos factores, aparte de la monumentalidad, la cantidad de aspectos que todavía se desconocen, el misterio, aparte de todo eso, son yo creo que estos dos puntos claves. Sí, cierto que lo hace muy, muy atractivo lo que habéis comentado las dos. Por la hora creo que debemos ir a lo mejor seleccionando una última pregunta. Sí, tenemos una pregunta sobre las similitudes que habéis encontrado entre la historia egipcia y la española en algunos puntos. Madre mía. ¿Quién se lanza? No sé. Semejantes en la historia antigua. O sea, yo creo que en el desarrollo político pocas, a lo mejor hay que irse más a lo cotidiano, ¿no? Pues a la forma de organizarse, pero es una pregunta difícil. Yo creo que, vamos a ver, las preguntas son las mismas para todas las civilizaciones, pero las respuestas son diferentes. Y ante un hecho, al hecho de la muerte, las creencias, el más allá, todas las culturas principales se las han hecho, porque necesitan vivir para eso durante... ¿vale? Pero claro, cada civilización, cada cultura ha dado una respuesta diferente. Y eso precisamente es lo bonito, de ahí sale la historia. La civilización egipcia, la cultura egipcia es grandiosa. Cualquiera de los aspectos que se traten de ella puede tener relación con otras culturas, no tanto a nivel que porque haya habido contacto entre ellas, sino porque bueno, es que todo el mundo se pregunta qué hay después de la muerte. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Sobrevives? ¿No sobrevives? ¿Cómo lo resolvieron los egipcios? ¿Cómo lo resolvieron el mundo cristiano? ¿Cómo lo resolvieron los mexicanos? Yo creo que es lo que más me impresiona, ¿no? Que cuando estás estudiando una cosa dices, bueno, pues esto no se parece a nada. Pero lo bonito precisamente de eso, de la egiptología y de cualquier cultura, supongo, es que cuando tú te pones delante de una inscripción o te pones delante de una pieza,
entiendes lo que te están contando. A mí eso es lo que más me ha gustado siempre de la egiptología y supongo de todas las personas que trabajen en una ciencia en concreta, que entiendes su lenguaje, sabes lo que te están contando, puedes interpretarlo, ya tienes una iteración con ellos, que eso se consigue a lo largo de muchos años, de mucho estudio y de mucho... Pero es otra de las cuestiones porque creo que también es tan interesante la egiptología. Yo hablo con los egipcios antiguos, les cuento lo que pasa y ellos me los cuentan a mí, y eso es una satisfacción que te llega a seguir adelante, a seguir intentando conocer todos otros aspectos. Ese es mi punto de vista. Muy bien. He leído, me aparece aquí en la pantalla, me ha aparecido la palabra inspiración, que estaba en un comentario que ha hecho alguien que os está escuchando y que os agradecía porque decía que erais una inspiración para ella. Y para concluir y para inspirar, a ver si sois capaces de, en una palabra o en una frase corta, dar un mensaje a la gente que nos escucha, especialmente a mujeres jóvenes en Egipto y fuera de Egipto, que se quieran lanzar en esta aventura de la egiptología, de la arqueología en general. Carmen, te toca a ti porque eres la veterana. Sí, no. Empezar. Yo me dirijo a las mujeres, las egipcias también. Sé que muchas tienen una gran vocación para que sean inasequibles al desaliento. Es decir, que tienen que luchar para conseguir lo que ellas quieran y ser felices, aunque te digan 1000 veces que no. Eso es como lo he hecho yo siempre. He sido inasequible al desaliento, por mucho que han intentado en ocasiones. No, esto hay que llevarlo a cabo y al final lo consigues. Para las egipcias también. Esto va para ellas, fundamentalmente. Esther. ¿Esther? No sé si Esther está con nosotros. Maite, mientras tu compañera aparece. Yo creo que yo lo definiría con 3 palabras que a mí me han ayudado y que me han llevado a poder alcanzar mi sueño. Ilusión, estudio y tesón, para poder conseguir lo que siempre he querido. ¿Has dicho corto? Sí, no, me lo voy a aplicar. Además, me gustan las 3. Miriam. Pues yo las animaría a ejercer su vocación con pasión y esfuerzo. Gracias. Macu. Sí, pues yo le diría que el camino puede ser complicado, porque es cierto, pero que no tiren la toalla porque trabajar de tu sueño es lo más gratificante que te puede pasar. Perfecto. Bueno, pues yo creo que después de tanta inspiración, de aquí han salido seguro nuevas vocaciones. Invito a las personas que nos han escuchado, si quieren enviar preguntas, incluso vía la embajada, para que se las dirijamos a las doctoras, ningún problema. Y agradezco de nuevo a la iniciativa de la Consejería Cultural y a las 5 magníficas arqueólogas. No sé si Esther la hemos recuperado. Yo quiero decir solamente una cosa más. Sí. Es agradecer a todo nuestro equipo, a todos los que forman parte y trabajan con nosotros, la ayuda que nos supone y su presencia. Porque si no se formase un equipo en el que trabajan todos en la misma dirección, no saldría nada. Entonces a todos, por lo menos a mi equipo, me imagino que todos estarán de acuerdo, nuestros equipos, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros trabajadores, incluyendo a los trabajadores egipcios que están con nosotros todos los días en la excavación. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Veo que ha aparecido, creo, Esther, la hemos recuperado. A ver. Esther. Sí. ¿Esther? No te oímos. Ahora sí me oís, ¿no? Perdona, si te habíamos dicho. Pues aprovecho para pedirte a ti que digas en unas palabras un mensaje que pueda servir de inspiración para mujeres que se quieran lanzar a ser arqueólogas. Bueno, yo creo
en una palabra, bueno, en una frase, en una palabra, yo diría que no hay mayor satisfacción que poder ejercer la carrera que te gusta y, por supuesto, bueno, estudiarla y ejercerla. Y yo desde aquí diría a todas las que están estudiando esta carrera, que acaban de terminar, que adelante, que si quieren pueden hacerlo y que el título que obtengan al final, que no se quede en una pared, que lo ejerzan, que es apasionante. Y bueno, sobre todo aquellos que viven en Egipto, aquellas que viven en Egipto, que son egipcias, que es su país, es su patrimonio y que es un orgullo poder trabajar en Egipto no solamente con la gente, los obreros, los inspectores, los especialistas, sino sobre todo las mujeres, que lo hagan, que ejerzan y que verán lo orgullosas que se sienten de trabajar en algo que es tan importante como ser patrimonio. Nos queda por destruir, perdón, por descubrir. Yo tengo un amigo que siempre dice que si le das una patada a cualquier cosa en Egipto sale algo. Pues hablando así, es verdad, queda mucho por descubrir y ahí están las mujeres, sobre todo egipcias, que... Sí, Esther. Esther. Creo que hemos perdido a Esther. Bien. Bueno, pues yo os agradezco a las 5 la participación y a la Consejería Cultural por haber organizado esta charla. Espero que, pensando en un año más, la próxima vez, cuando sea ya el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia en 2023, pues que hayamos recorrido un poquito más de este camino. Y como decía Esther, que me ha parecido, y como decía Carmen, perdón, que me ha parecido bonito la idea de agradecer a los equipos y de agradecer a Egipto que nos recibe y que nos permite indagar en su historia y en sus secretos. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nada, muchas gracias. Muchas